Comienzo a grabar. Bueno, quisiera darles a todos una cordial bienvenida a nombre de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Mi nombre es Claudio Belli, soy el coordinador académico de la escuela y para mí es un verdadero placer seguir en este ciclo de charlas que buscan conmemorar la figura de Gabriela Mistral, nuestra poetisa, que este año, solamente para recordar, se cumplen 80 años de la recepción, ¿no es cierto?, eh, del Premio Nobel de Literatura por Gabriela Mistral. En esta oportunidad nosotros compartimos la ponencia de la doctora Marianne Leighton. Marianne es licenciada en Letras, es magíster en Literatura y es doctora en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue investigadora también postdoctoral ANIT, se ha desempeñado como profesora universitaria en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Finisterra y actualmente en la Universidad Alberto Hurtado. Entre sus líneas de investigación están referidas la poesía hispanoamericana, así como un énfasis entre lo que es poesía y visualidad. Mira qué interesante. Hoy día nos guiará por otro de sus vías investigativas orientadas directamente hacia lo que es la producción de Gabriela Mistral, y el título de su ponencia es Canto vuelta a lo venidero, que es la pedagogía de la nueva mirada en la poesía de Gabriela Mistral. De esta forma le doy paso directamente a nuestra invitada de hoy, a Marianne. Adelante, Marianne. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Buenas Perfecto, tardes a Marianne. todos. Un gusto y gracias Claudio por invitarme, gracias por hacerme parte de esta celebración que ya es muy importante para todo Chile, para toda Latinoamérica, para todo el mundo y sé que para ustedes más aún porque tienen en su nombre este maravilloso nombre, valga la redundancia, de Gabriela Mistral. Yo lo que les voy a presentar el día de hoy es una reflexión en la cual he estado ingresando en la obra de Mistral que tiene que ver con la mirada. Me interesa también considerar una aproximación un poco diferente a la noción de Gabriela Mistral como pedagoga, que ustedes como ya lo tienen que saber, lo tienen que haber conversado en este ciclo, es una de sus facetas centrales, pero me gustaría también mostrar cómo en la poesía se puede encontrar también esta vertiente pedagógica y en concreto en relación al tema de la mirada. Yo voy a compartir una presentación, ustedes díganme si se ve bien. ¿La ven todos? Estamos viendo, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces, como decía Claudio, el título es un título tomado de un verso de Mistral que se llama Canto vuelta a lo venidero, la pedagogía de la nueva mirada en la poesía de Gabriela Mistral. Y como les dijo Claudio, mi nombre es Marianne Leighton y estoy representando en este momento a mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Voy a comenzar, voy a ir moviendo las diapositivas para ir ilustrando un poco lo que voy leyendo para que se haga un poco más ameno. Cuando el 10 de diciembre de 1945 Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura, su breve discurso contiene una frase que, de manera implícita, hace alusión al acto de mirar. Dice la poeta. Aquí avanzo. Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrarla en uno de sus muchos trabajadores de su cultura. En el uso pronominal del verbo volver está implicada la acción de girar la cabeza, el torso o el cuerpo para mirar lo que estaba a la espalda. Detengámonos en la imagen que esta frase evoca: volverse hacia la lejana América. Mistral plantea que al modificar la dirección de mirada habitual de la Academia Sueca, la cultura europea declara su intención de comenzar a reconocer la existencia de aquello que mantenía en la invisibilidad de lo que por ceguera se desconoce o que por opción prefiere ignorarse. Volverse hacia lo lejano para observarlo deviene así en un gesto reparatorio. ¿Qué es eso que se enmienda? A mi entender, los prejuicios con los cuales los centros hegemónicos pretendieron entender a nuestro continente. Para Mistral, entonces, su galardón debería ser un acto reivindicatorio, mediante el cual Latinoamérica dejara de ser un espacio geográfico, cultural, tan poco y tan mal conocido, como dice al final de esta cita. Con este premio, Europa no solo se abría a observar de manera más detallada, más acuciosa o precisa un lugar geográfico remoto,
sino que hacía patente su disposición para reconocer y valorar toda una cultura. Pero la realidad de los intelectuales y artistas latinoamericanos de la época distaba bastante de la valoración de lo propio. Son muchos los nombres que podríamos mencionar de quienes se encontraban en el famoso viaje a Europa, el destino ideal de sus carreras creadoras. En el poema Sol del Trópico, parte del poemario Tala de 1938, Mistral confiesa que ella también incurrió en dicha quimera europeizante y, para seguir aprovechando la frase que dio inicio a esta reflexión que les estoy presentando, dio la espalda a su condición americana. Leamos una estrofa del poema que les presento en esta diapositiva. Pisé los cuarzos extranjeros, comí sus frutos mercenarios, en mesa dura y vaso sordo bebí hidromieles que eran lánguidos, recé oraciones mortecinas y me canté los himnos bárbaros, y dormí donde son dragones rotos y muertos los zodíacos. Mediante la utilización de significantes propios del campo semántico de los alimentos, lo que nos habla tanto de una nutrición literal, la de la comida, como de una metafórica, la cultura que se consume, la voz mistraliana rememora el tiempo en que transitó, le va así el verbo pisé, tierras del hemisferio norte. Es posible llegar a la interpretación del hemisferio norte si consideramos la referencia a los dragones que aparece en el penúltimo verso de esta estrofa, la cual apela a la constelación del dragón, visible en esa zona del globo terráqueo. La hablante nos dice que dicho consumo, que el calificativo mercenario tiñe de una evidente negatividad, la desvitalizó. Bebí hidromieles que son lánguidos, recé oraciones mortecinas, porque quebró el vínculo con sus tradiciones y su idioma, vaso sordo, himnos bárbaros. Este reconocimiento produjo en ella la necesidad imperiosa del retorno. Al hacerlo, la hablante le solicita al sol, como emblema de las culturas de nuestro sur, un acto de mirada que la restituya. Leamos otros versos de Sol del Trópico. Uy, estos no se leen, así que no los ven, ¿verdad? Están muy chiquititos, disculpen. Voy a leerlos y traten de seguir un poquito la lectura. Desnuda, mírame y reconóceme. Si no me viste en 40 años. Yo les había puesto había resaltado los versos que me interesaba mostrar, pero lamentablemente no me funcionó. Fíjense sobre todo en los versos que tienen que ver con el tema de la mirada. Entonces la voy a leer completa, pero eso es lo que pido que presten atención. Desnuda, mírame y reconóceme. Si no me viste en 40 años. Quémame tú los torpes miedos. Sécame lodos, avienta engaños. Tuéstame habla, árdeme ojos. Sollama boca, resuello y canto. Límpiame oídos, lávame vistas, purifica manos y tactos. Despojada de costumbres, alimentos e incluso atavíos propios del mundo occidental, la hablante se presenta desnuda ante el sol para que éste, al reconocerla, la purifique y restituya a su poetizar su condición americana. Leo de esa manera la presencia de Tuesta me habla. Pero para poder alcanzar este decir autóctono, la voz solicita la transformación radical de todos sus sentidos. En el caso de la vista, la hablante pide el ardor, árdeme ojos, y la limpieza, lávame vistas, que la purifique de los marcos de mirada foráneos. No obstante, las interferencias en la mirada no tienen un único sentido en Mistral. En lo que sigue quisiera reflexionar acerca de otros poemas mistralianos que ponen un especial interés en la reflexión acerca de los modos de ver. Primero abordaremos un poema donde la interferencia se entiende positivamente, como el don que permite que el mundo sea visto de manera poética. Luego consideraremos un poemario en el que la interferencia negativa, al modo de lo que acabamos de comentar con Sol del Trópico, es reemplazada por nuevas formas de mirar que sí permiten valorar aquellos aspectos de la naturaleza americana que los regímenes visuales hegemónicos no han sabido apreciar. Vamos pues a configurar en primera instancia el marco para el primer poema que voy a comentar. En ese mismo
En 1945, consagratorio del Nobel, la editorial Espasa Calpe de Buenos Aires publica la segunda edición del libro de Mistral, Ternura. Originalmente de 1924, el año pasado se cumplió el centenario de este libro. El libro compendia los poemas que Mistral escribió para los niños y niñas de América Latina. Se trata, por cierto, de su libro de poesía más explícitamente pedagógico. Ya en 1915, Mistral defendía esta beta de su producción en contra de los juicios que los calificaban como poemas pueriles. Ella indicó que el propósito que tuvo al escribirlos fue enmendar la poesía escolar en boga con una producción que fuera, y cito a Mistral, más delicada que cualquier otra, más honda, más impregnada de cosas de corazón, más estremecida de soplo de alma. Termino la cita. De esta edición definitiva del libro mistraliano, el poema La Pajita tiene en la mirada uno de sus asuntos principales. No se trata solamente de uno de los poemas más famosos de la autora. De hecho, es mucho más que eso. Mistral le confiesa al escritor chileno Alfonso Calderón que entre todos mis trabajos, el que prefiero es una pequeña canción de cuna que escribí con el título de La Pajita. Debe ser porque yo siento un profundo afecto por esta clase de poesía. Ahora vamos a leer entonces el poema La Pajita, que seguramente varios de ustedes lo han conocido, ya sea en el mundo escolar o a través de sus familias. Tiene versiones también musicalizadas. La Pajita. Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Era una gavilla parada en la era, pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol pegado a la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera. Estos versos tan llenos de sonoridad construyen su significancia global mediante el recurso a un encadenamiento negativo. Observen ese vaivén entre era y no era. Pero no es, a mi juicio, un mero sinsentido lúdico, un juego que se regocija en la música, el sonido y el ritmo, o en suma un puro goce estético, como pensaron críticos tan importantes como Sedomil Goich. Sin desmerecer el fino oído de este gran estudioso, me resisto a pensar que este poema sea solo una jugarreta, nombre de la sección de ternura donde la misma Mistral decidió incluir este texto. Primero, notemos la distancia con la cual Mistral se apropia de la frase bíblica, que ya, por cierto, ha pasado a ser parte del acervo de dichos y refranes propios de lo popular. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sin manifestar interés alguno por aleccionar sobre errores propios o ajenos, el defecto sugerido por la viga desaparece. El defecto sugerido por la viga desaparece, claro, y solo queda la pajita. Pero este objeto ya no apela a una imperfección, sino que es tratado de otra manera, incluso cariñosa, si pienso en la utilización del diminutivo que, como ya sabemos, en nuestra habla chilena, da cuenta de un trato afectivo. La pajita es más bien como un filtro, una interferencia leve que dentro del ojo del niño le permite jugar a sustituir la realidad por una cadena traviesa de metáforas, de la niña de cera a la gavilla parada en la era, de esta a la flor de la maravilla, que en realidad es un rayito de sol en la ventana, y desde este haz de luz nuevamente a la pajita. No es muy difícil apreciar en este punto una hermandad entre mirada infantil y visión poética. Miremos ahora, o consideremos ahora más bien, la breve estrofa final, esos dos versos que están enmarcados entre los signos de exclamación. Esta opera una conclusión, o me atrevería a afirmar como una suerte de moraleja. Gracias a la pajita, el ojito inocente pudo vivir la fiesta verdadera, el encadenamiento alucinado de las metáforas que también comparte la poeta. Y cuando brota el lagrimón, se produce la pérdida de ese goce. ¿A qué puede estarse refiriendo esta metáfora del lagrimón? La misma Mistral acude en nuestra ayuda para aclararnos el enigma.
En un fragmento del cortometraje documental del año 1995, El Ojo Limpio, de Magali Meneses, un documental que articula una grabación radial inédita de Mistral con imágenes de la entrega del premio Nobel, de su funeral y fotografías del Valle del Elqui. Ahí aparece un momento en que Mistral, su voz, expresa lo siguiente. Dicen que al morir la mayor parte de los agonizantes lloran una lágrima, una extraña lágrima que cae con mucha lentitud. Yo creo que la viga del ojo del poeta no se va sino en esa última lágrima del agonizante. Entraremos así en el paraíso, donde sea, con el ojo limpio, porque ya en otra parte no nos serviría de nada una viga que nos transfigure las cosas. ¿Por qué la poeta requeriría una pajita? Aquí habla de viga en la cita que les acabo de leer, pero en el poema estamos con la pajita. ¿Por qué entonces requeriría una pajita que filtrara la percepción visual de la realidad? Para embellecer la mediocridad, para poder imaginar lo distinto, para vivir la vida en un juego gozoso permanente. Mistral tiene la delicadeza de dejar la respuesta en suspenso, pero a mí me interesa plantear una reflexión. El ojo filtrado de la poeta le permite mirar no solo lo que se supone que hay, sino lo que se quiere imaginar, lo que se puede soñar y vislumbrar, incluso aquello que vendrá en el futuro cuando seamos capaces de mirar lo otro. Antes de llegar a ese 10 de enero de 1957, cuando la mujer Lucila Godoy Alcayaga expulsaría esa última lágrima del agonizante, la poeta decidió imaginarse como una figuración espectral, es decir, como un fantasma, que recorrería su país con una misión muy especial. El libro donde esto ocurre se llamaría Poema de Chile. Y gracias a los esfuerzos de su secretaria y amiga cercana Doris Dana, sería publicado de manera póstuma el año 1967. Este volumen compendia el proyecto de escritura que habría ocupado la atención de Mistral desde fines de la década del 30 y que, según el escritor y especialista Jaime Quesada, surgió de la necesidad de la poeta de dejar testimonio poético de su, comillas, apego al país natal. Esa es una frase de Jaime Quesada. El intelectual chileno Grino Rojo, por su parte, considera que los años de dedicación a este proyecto dan cuenta de que este era el más importante de la vida de nuestra escritora. Pero antes de ahondar en cómo interpreto este viaje poético como un canto que anticipa el arribo de una mirada a otra, una mirada diferente, conviene hacer un poco de historia. En 1932, Gabriela Mistral es nombrada cónsul particular a elección por el gobierno chileno de la época. Ya han pasado 10 años desde que tomó la decisión de exiliarse voluntariamente de su país. No sé si lo saben, pero Mistral se va de Chile el año 22 y a excepción de 3 viajes que realiza antes de su muerte el año 57, no retorna a vivir a nuestro país. Pero ella nunca dejó de interesarse apasionadamente por Chile. 2 años después, su rol de diplomática la tiene instalada en Málaga. En aquella ciudad andaluza, Mistral pronuncia una conferencia que ya se ha hecho paradigmática. La conferencia se titula Breve Descripción de Chile. Muchos ven en este escrito uno de los semilleros del poemario que vamos a comentar, Poema de Chile. Yo considero que el germen es cierto y quiero dejarlo expresarse a través de una breve cita de la conferencia. En ella, Mistral defiende su condición de regionalista, aunque deja en claro las particularidades de esta condición. Ella no es la escritora regional que se solaza en la descripción de las extensiones del latifundio, las cuales se estima del todo injustas. En contraposición, ella es la, y esta es la cita que me interesa, enamorada de la patria chiquita. El regionalismo mistraliano se nutre del amor hacia su tierra madre, su Gea, como la llama constantemente en su poesía. Y es ella, la tierra, la que le ha enseñado formas particulares de verla y conocerla. En su caso, maneras de mirar y entender que escogen paladear los fragmentos, en contraposición al, y cito a Mistral en la conferencia, atolondrado, que suele ser un vanidosillo,
que mira conjuntos kilométricos y no conoce y saborea detalles, ni ve, ni entiende, ni ama tampoco. Fin de cita. La académica Magda Sepúlveda Eriz enfatiza que, cito, el rechazo de Mistral al latifundio será parte fundamental para entender Poema de Chile. Fin de cita. Jaime Quesada, por su parte, dice que este libro se constituye en un mirar y sentir el territorio patrio como nuevo o visto por primera vez. La pregunta que me hago es, ¿en qué consiste ese mirar renovado? Y parte de la respuesta que me doy y que quiero compartir hoy con ustedes es que Poema de Chile diseña una pedagogía de la mirada que al repudiar la percepción controladora y posesiva del latifundio, se regodea en lo mínimo, en esa patria chiquita que menciona en su conferencia malagueña. Desde el punto de vista de la conformación de este libro, el poemario está integrado por 77 poemas, todos de versos octosílabos, distribuidos en la tirada del romance, es decir, hay una distribución estrófica variable, pero todos los versos pares tienen rima asonante y recuerden que son versos octosílabos. Es un tipo de poesía que se nutre mucho de lo popular. En cuanto a su mensaje, Poema de Chile traza una nueva épica para la nación chilena mediante el trayecto en que una mujer fantasma, que se autocalifica como mama, dialoga con y conduce pedagógicamente a un niño indígena atacameño y a un pequeño huemul por toda la larga extensión geográfica de nuestro país. Desde el padre desierto del norte, como Mistral lo llama, con sus tierras blancas de sed, de lameduras azules y llamaradas de cobre, hasta el remoto sur, con la madre y señora y patrona araucaria, la selva austral como abuela silabeadora y la hierba inmensa y desvalida. Guiados por esta aparición fantasmal, por esta mujer que es la que va guiando al niño y al huemul, el indiecito y el animalito van aprendiendo saberes diferentes a los oficiales. Durante todo el viaje por Chile, la hablante mama fantasma camina por rutas escogidas de manera muy precisa. Aunque una razón importante para la elección de este trayecto alternativo por el territorio nacional tenga que ver con esquivar las ciudades y las personas, que lo que según la interpretación de Magda Sepúlveda Eriz se tornaron odiosas para la poeta por su afán de denostarla, considero que tomar el derrotero de estos caminos alternativos es lo que le permitirá enseñar y enseñarnos el arte de ver la patria chiquita. Al regodearse en los detalles y contemplar lo mínimo de manera respetuosa, Mistral ejerce lo que el estudioso de la mirada Nicolás Mirzoeff llama la contravisualidad. ¿Qué es la contravisualidad? Es el derecho, y cito a Mirzoeff, que se niega a permitir que la autoridad suture su propia interpretación de lo sensible con el objetivo de generar espacios de dominación, primero mediante leyes y posteriormente a través de la práctica estética. Fin de cita. En el ejercicio de esta contravisualidad o este derecho de mirar diferente, la mama fantasma mistraliana no solo se desvía de las ciudades para esquivar la envidia o la maledicencia de la gente, también lo hace para imprimir cambios en lo que el juicio hegemónico ha considerado como valioso de ser visto. Por ejemplo, rechazando la belleza convencional de las flores cultivadas en los jardines. Esta imagen es una imagen que tenía que ver con la época de cónsul de Mistral. Aquí aparece con su hijo, me la salto porque no la muestra a tiempo, y voy al fragmento del poema Flores. ¿Ok? Entonces recordemos que ella rechaza la belleza convencional de las flores, pero no de cualquier flor, sino está sobre todo pensando en las flores de jardín. Leo la cita. Recuerden que hay un diálogo entre esta hablante, esta mujer fantasma, con el niño, ¿ok? Y dice lo siguiente: ¿nunca tuviste jardín que como de largo pasas? Le dice el niño, y ella le contesta: acuérdate, me crié con más cerros y montañas que con rosas y claveles. No es que deteste las flores, es que me ahogan las casas. Oye tú, cuando las hacen, desperdician las montañas, apenas si ellos las miran como si fueran madrastras. En esta cita me interesa
reforzar, por supuesto, la noción de que los chilenos damos la espalda a la cordillera. Eso es un elemento muy importante para Mistral, la cordillera, que no lo voy a abordar acá. A los que les interese trabajarlo o conocer más, les recomiendo el libro de la profesora Magda Sepúlveda Ariz, que se llama Somos los andinos que fuimos. Ella rescata la condición andina de Mistral y la importancia de la cordillera. Aquí lo que me interesa es cómo ella cuestiona las flores de jardín, las rosas y los claveles, ¿ok? Como representación de la flor que está asociada a la civilización, en tanto es una flor cultivada. Es cierto que la mirada de esta hablante observadora todavía se embeleza ante la cordillera de los Andes, pero contrarresta la imagen canónica de su magnificencia distante, y dice en un poema en que habla de la cordillera, mas ella está encocorada y nunca, nunca baja a vernos, con la representación más clara de lo cercano. La cordillera es madre cierta, que la mirada nos devuelve como amando y entendiendo. Pero la transformación más radical de esta mirada ocurre cuando sus ojos se ponen a concebir como indignos de atención a fenómenos naturales más simples, pequeños e incluso diminutos. De manera totalmente opuesta, Mistral los reivindica e incluso los nombra y describe poéticamente desde el estado de ánimo de la alabanza. Para ello, uno de los recursos más notables es el uso reiterativo de un verbo muy particular, el verbo abajar o abajarse. Consideremos los versos iniciales del poema La Malva Fina. En la huerta de Mercedes, que da su olor desde lejos, lo que su dueña más quiere y mima es la malva fina. No la ves sino abajándote. Es decir, la lección que transmite el hablante es que solo descendiendo de la posición vertical y erecta se puede conocer lo más valioso, lo más querido y mimado. Además, así se activa una percepción estética mucho más completa. Al dejar de ser el sentido que controla a través de la distancia, la mirada se funde con el gozo del olor. Y completo la cita con lo siguiente. Y su aliento dice y dice, malva fina, malva fina. Añado otros sentidos a este verbo abajarse. Esta acción implica la desarticulación de un binarismo central del pensamiento y de la mirada occidental, por cierto. La distinción entre lo grande y lo pequeño o entre lo mayor y lo menor. Escoger lo pequeño es sacarlo del espacio despreciado en que se lo minorizó. Y explico un poco a qué me refiero con este término de minorización. Según la antropóloga argentina Rita Segato, argentina brasilera Rita Segato, la minorización es una mecánica clave del pensamiento binario de la modernidad. Y en la lectura que propongo, Mistral la confronta al proponer una mirada abajada. Se trata de una opción que no es solamente estética, sino por sobre todo ética. Mientras que es posible reconocer en el verbo minorizar la acción voluntaria de un sujeto que condena a otros a ocupar una posición marginal, la acción voluntaria del verbo mistraliano opera en un sentido diametralmente opuesto. El prefijo a añade al acto de descender, bajar, un componente voluntario de rebajarse o humillarse, aunque este verbo humillarse no lo entendamos de ninguna manera peyorativamente. Más bien se trata del acto transformador de quien rechaza encumbrarse para mirar abarcadoramente y en cambio se arrodilla para al estar de nuevo más cerca de la tierra, y ahí hago la referencia al verbo humillarse. Recordemos la raíz etimológica de humillarse es humus, por lo tanto implica la tierra, y para al hacer eso, al agacharse, afinar la mirada hacia lo más diminuto. ¿Y qué es lo más diminuto? Las malezas, las flores silvestres que van a aparecer en un rato más, el musgo y en especial la hierba, que es el elemento con el cual va a cerrar el poema. Volvamos al poema Flores entonces. En este, el diálogo entre la mujer fantasma y el niño indígena va cambiando la valoración perceptiva de las plantas silvestres. Las que valen ahora no son las flores cultivadas, como lo vimos hace un rato, sino las que crecen libremente a lo largo del Chile. Al destacar la importancia de dar nombre, la mama afirma: yo me tengo de mentarte lo que nunca te mentaron.
Es muy lindo bautizar las criaturas amadas, a lo que su pequeño compañero de viaje retruca. Mamá, dices criaturas, pero estos pastos son nada. Ella no lo corrige y lo pone a dormir siesta, modificando el modo de la lección de observación y nombramiento que ha ido llevando a lo largo del poema. Así, casi como un cuento que se narra para ocunar el sueño, le dice, te voy a contar algunas, la mamá le presenta las hierbas silvestres en un movimiento triple. Se hace mirar abajado, mírala, abájate, lo invita a olerlas y por último le enseña sus nombres. De esta manera aprende la menta, la hierbabuena, la mejorana, la manzanilla. Al final del extenso poema, el niño ya ha alcanzado el aprendizaje. Lo que antes era para él no nada, invisible e innominada, ahora es de tal relevancia que le molesta la ignorancia de los demás, los no iniciados en la sabiduría de mirar lo mínimo. Aquí también se me produjo una pequeña desconfiguración, entonces el poema, se los leo el fragmento que dice lo siguiente. Esas muchachas que buscan flores no las cogen, mamá. ¿Qué les pasa que no ven la retamilla y la malva, la topa topa y la albahaca, el huilli, que es la que está representada en esta imagen, varilla brava? Pero entre todas las criaturas minúsculas del mundo vegetal, la que adquiere una dimensión mayor en el poemario es la hierba. Precisamente es ella la que la mamá quiere que el niño aprenda a ver y valorar, tal cual le revela en el poema Patagonia. Nuevamente, el modo de enunciación elegido para la lección es el relato. Te voy a contar su hierba, que no se cansa ni acaba, tendida como una madre, de cabellera soltada, y ondulando silenciosa, aunque llena de palabras. En un poema anterior a estos que les he estado comentando, llamado Frutas, podemos dilucidar que este interés por enseñar a mirar la hierba separa el proyecto poético mistraliano de posiciones de enunciación y mirada hegemónicos, asociadas al impulso épico. Al final de este texto, de Frutas, la hablante logró mantenerse alejada de los caminos principales, mantenerse alejada de las personas y de la cultura agrícola a gran escala, a pesar de haberse sentido tentada de acercarse. Porque, y esta es la cita que les voy a leer de este poema, nosotros no somos ni señores ni pecheros, y nos vamos adentrando a maña y a manoteo en busca de hierbas locas, altamisas y poleos, en la greña y la maraña, por antojo nos perdemos, entreabierto, y pellizcando, pastos que no supo Homero. Esta es la parte que me interesa resaltar. Esos pastos que no supo Homero. En la hierba, Mistral resuelve la incapacidad cognoscitivo-valorativa de Homero, pasando de una épica de los eventos grandiosos hacia una que se funda en otra estética ética, la de las cosas mínimas que también merecen ser contadas. En este otro poema que se llama Hierba, ya distinto a Patagonia, insiste en la importancia de la hierba y dice lo siguiente: te voy a contar la hierba de cabellera soltada y latiendo y ondulando como llena de palabras. Esta naturaleza mínima posee un lenguaje vivo que quiere ser comunicado. Leo otro verso. Y latiendo y ondulando como llena de palabras. Eso es lo que quiero destacar. Extendida sobre el territorio patagónico, la hierba canta así, postrada, con una voz, comillas, balbuceada. Pero este balbuceo no refiere a una imposibilidad de expresión de la naturaleza. Recordemos que una de las bases del orgullo antropocéntrico es nuestra supuestamente exclusiva capacidad de comunicarnos mediante un lenguaje. Asombrada, la hablante invita a compartir la mirada de algo magnífico y elocuente, dice Mistral, solo hierba, solo ella y su infinita palabra. Así, atestigua más bien una falta en lo humano, pues hemos olvidado las claves de ese lenguaje de lo natural. Y otra cita del poema. Las mujeres lo olvidaron, la voz pequeña y quedada, el siseo innumerable y la sílaba quedada. No obstante,
ante la evidente amnesia, la hablante no se queda en el sentimiento de pérdida, sino que declara su apertura para que retorne el recuerdo. Y leo otra cita del poema. Hierba del aire querida, pero hierba apenas siciada. Pasa el viento, escape el viento, quiero ir a la postrada. Ese viento rechazado es llamado Holofernes en el poema, pues como el general asirio acosa la hierba, la Judith extendida del paisaje patagónico. Magda Sepúlveda recuerda que Mistral ya había utilizado esta leyenda bíblica en el poema Ixtlacihuatl, de desolación, donde la cordillera es nuestra Judith, porque gracias a su altura era, cito a Magda Sepúlveda, la única capaz de derrotar a los intrusos y así mantener la cultura andina. Como metáfora de la defensa en contra de lo foráneo, propongo leer el viento de la hierba como los lenguajes y representaciones invasoras que tratan de domeñar la magnificencia de la hierba mínima. Pero esta, finalmente, consigue transmitir su mensaje, pues la hablante pone en pausa tanto el raciocinio como el intelecto para activar la doble vertiente de su sensibilidad corporal y espiritual. Leo otra cita a la última cita que voy a leer de este poema, La hierba. Verde patria que me llama, con largo silencio de ángel y una infinita plegaria, y un grito que todavía escucha mi cuerpo y mi alma. En el poema final del libro, llamado Despedida, la hablante afirma que ya puede retornar al reino de Dios, su dueño, pues la embarga la tranquilidad de la misión cumplida. Salvó a su niño atacameño porque le donó una pedagogía de la vida en que aprendió a respetar la naturaleza toda, desde la cordillera hasta las más pequeñas criaturas. La convicción de que el indiecito de Atacama adquirió el don es expresada mediante una afirmación rotunda. Más sabes que el blanco ciego. Es decir, el niño, es capaz de ver y nombrar los pastos que no vio Homero, como aparece en el poema Frutas. El niño es capaz de fascinarse con los altos álamos, pero también de enamorarse del musgo aterciopelado que no quiere subir como el pino encocorado. Y sobre todo, al habituarse al abajamiento, deja de lado la mirada que, desde la posición erecta del dominador, ve la tierra como posesión y no como madre. Más sabes que el blanco ciego. El niño ya cuenta con la sabiduría que le permitirá transitar por el país que parece dulce corredor eterno, como llama a Chile Mistral en el poema Palmas de Ocoa, también de Poema de Chile. Ya cuenta con esa sabiduría que le permitirá, que se le propició gracias a que él aprendió a mirar de otra forma y de esta manera recuperó las claves de la naturaleza. El espíritu del aire, el del metal, el del viento, la tierra mama, el pedrisco, el duende de los viñedos, la viuda de las cañadas, la de los muertos. Poema de Chile nos invita a mirar vueltos hacia lo venidero, de la mano de esta hablante observadora que retorna como el fantasma que no ha llegado a ser todavía, pero muy pronto será, a un Chile que imagina como la profecía del país que pudiera alguna vez llegar a ser. Y aquí estoy parafraseando al profesor Grino Rojo. Ella canta vuelta hacia lo venidero porque vislumbra una nación en la cual, parafraseando los últimos versos del poemario, los niños y los indígenas, los animales nativos, los huerteros y los trabajadores ya no encuentran zanjas que saltar, ni hondones güeros que esquivar. Muchísimas gracias por su atención. Perfecto, Marian. Muchas gracias por tu presentación, por tu excelente presentación. Bueno, antes de hacer un comentario, me gustaría darle el paso a preguntas que pudieran haber dentro de la audiencia con respecto a lo que tú nos has dicho, que me parece apasionante. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Ok, listo. Sí. Muchas gracias. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta,
alguna duda, algún comentario. La verdad que para mí me parece muy interesante este movimiento que tú nos has dado, porque creo yo que hoy día nosotros estamos conmemorando, ¿no es cierto?, lo que es Mistral a sus 80 años, pero yo creo que son muy pocos efectivamente los que hemos leído realmente lo que es la poesía Mistral. Entonces, por una parte, claro, nos muestran lo que es la poesía Mistral, pero por otra parte también nos ayuda a encontrar un análisis con respecto a lo que se está dando a nivel contextual y por otra parte también dentro de lo que nos podrían indicar las mismas poesías, que yo creo que puede ser sumamente interesante precisamente para el momento en donde nosotros estamos, porque me pasa eso, ¿no es cierto?, de que efectivamente nosotros estamos conmemorando quizás algo que a lo mejor muy pocos hemos sido capaces de leer, ¿no es Mm, cierto?, o tratar de mm, entender un poco a mm, partir de estas grandes producciones que tuvieron también tanta repercusión en su momento. ujú. Así que, nada, pues yo la verdad que encuentro que es súper interesante efectivamente mirarlo desde ese punto de vista y darle una segunda vuelta, también con respecto a estas imágenes que van apareciendo, con respecto a este relato, sobre todo lo que más retengo yo, que tiene que ver con este poema de Chile, ¿no es cierto?, como mostrando y apuntando algo que yo creo que es constante también, me parece que dentro de la literatura chilena, que esta vuelta con respecto a lo que tú decías, como esa patria chica. De repente yo lo pienso y digo, bueno, como que hay como un aire también un poco a lo que en su momento también hace Oscar Castro. No sé si efectivamente tiene Ah, alguna consecuencia, sí, pero, sí, sí, pero con ese trabajo, mira, eso que tú planteas, esa vinculación con ese tipo de regionalismo, por eso ella hace la distinción de su regionalismo diferente, porque no es el regionalismo de ciertas novelas que efectivamente se regodean en el latifundio, ¿no? En la propiedad de la tierra, sino más bien, no es que ella esté en contra de la agricultura en general, sino ella es muy pro huerta, por ejemplo, y eso es un elemento muy importante. Ella, de alguna otra forma, estaba de manera muy explícita a favor de la reforma agraria, por ejemplo, y que cada pequeña familia tuviera su pedacito de tierra para generar su sustento básico y a la vez poder generar algún grado de comercio y un comercio en un nivel muy local. Eh, y sí, yo creo que hay conexiones que se pueden hacer con Mistral en la representación de Chile, pero es muy particular que ella haga este poema que aunque está publicado de manera póstuma y que algunos dicen no es un poemario totalmente de Mistral porque Mistral no editó el poema y ella era muy cuidadosa con sus textos. Existe mucho, mucho escrito de Mistral, pero sus poemas son pocos, sus poemarios son pocos, a diferencia, por ejemplo, de nuestro otro premio Nobel, Neruda, que tiene muchos poemarios, porque ella era extremadamente rigurosa en la edición de sus poemas, en la selección, por ejemplo, yo partí hablándoles de La Pajita, que La Pajita aparece en la edición de Ternura del 45, no la del 24, y esa es una edición que Mistral revisa, que ella organiza, que incluso comenta algunos poemas. Poema de Chile no pasa eso, pero de que es el proyecto poético más importante de Mistral, lo es, porque la viene ocupando desde la década del 30 hasta su muerte. Es, y ahí lo que ella hace es un gesto que ya había empezado a desaparecer un poco en el siglo XIX, digamos, con la entrada de las vanguardias, ya empieza a desaparecer esta idea del poeta, o la poeta en este caso, civil. Es decir, que piensa su poesía como un recurso fundamental para pensar la nación. En el siglo XIX se entendía como estas naciones que estaban surgiendo después de las guerras de independencia, pero en este periodo en que Mistral escribe es la necesidad de repensar la nación, de buscar otros caminos a este derrotero que han ido tomando las naciones sudamericanas y que por cierto fue una temática que a Mistral la ocupó mucho. Allí el paralelo que podríamos hacer, por ejemplo, es con el canto general de Neruda, aunque el canto general de Neruda es distinto, o sea, ahí sí aparece mucho más la gente. Mistral quiere enseñar a mirar la naturaleza y valorarla. Y una cosa que aparece en todos los textos que hablan de Poema de Chile, que es muy bonito, es que Mistral, desde lejos, pedía que le mandaran libros sobre geografía, sobre zoología chilena, sobre botánica chilena, estampas. Estaba lejos, pero a la vez estaba conectada con su país y con este país natural, con este país que ella valoraba, bueno, en este sincretismo religioso tan propio de ella, mezclando lo católico con esta imagen de la Gea griega, etcétera.
Yo les recomiendo mucho leer Poema de Chile de todas maneras. Parece que alguien bajó la mano o levantó la Sí, mano, ¿no? bueno, me parece apasionante todo lo que dice. Yo creo que en realidad es como que mi cabeza va a explotar rizomáticamente con respecto a todas las conexiones que... Y sí, no sé si Macarena quería comentar algo, pero sí me parece muy importante lo que tú señalaste, Claudio, con respecto a la importancia de leer a los poetas, a las poetas, no quedarse solamente en la imagen, no quedarse solamente en lo que se dice en los medios. Yo recuerdo que hubo un eslogan que surgió mucho en la época de las marchas, de las protestas del estallido social, que era el menos cóndor más huemul, y aparecía mucho en las paredes los grafitis. Menos Cóndor más Huemul es el nombre de un recado de Mistral muy breve, de página y media. Entonces uno dice, bueno, si aparece tanto, los jóvenes lo deben conocer. Y la sorpresa mía era darme cuenta que la gran mayoría se queda con el eslogan, pero no ha leído el texto. Y si uno lee el texto, se va a dar cuenta lo fundamental que es para repensar esto que estoy diciendo de la nación. Ella plantea en ese texto la necesidad de replantearnos cómo queremos entender nuestra idiosincrasia y nuestra identidad chilena. Y ella plantea ese juego menos cóndor, menos ave de rapiña, menos ave cruel y más huemul, sereno, delicado. Aunque claro, también hay uno puede decir desde el ámbito mapuche, el cóndor no tiene esa carga negativa, pero en fin, es algo que me parece fundamental poner. Leamos a los poetas. Perfecto, excelente. Bueno, vamos a darle el paso también a la profesora Macarena Mallea. Macarena, adelante. Hola Macarena. Hola, muchas gracias Marian por la charla, muy motivante. Eh, Muy buena la apreciación también para motivarnos a leer el poema de Chile, que me resulta particularmente muy fascinante. Eh, y me gustaría preguntarte porque en este gesto de la mirada, ¿cierto? En el volver la mirada, hay una cuestión que es muy corporal, ¿cierto? Es muy física. eh, y que me parece que también aparece en algunos lugares de Mistral eh, para pensar en estas nociones entre rectitud y oblicuidad, ¿cierto? Esta cuestión de la montaña, el subir, el bajar, la tierra, ¿cierto? Los Andes. Creo que por ahí hay una relación que tiene que ver con el desplazamiento, ¿cierto? Pero que por otro lado, creo que nos ayuda a pensar quizás no solamente en la mirada, en la observación, sino que en lo áptico, ¿cierto? En otras sensibilidades, en otras maneras de contacto con esa naturaleza. Entonces, me gustaría saber si es que aparece eso también en el poema de Chile, si aparece la escucha, otras cosas, eso. No, total, yo creo que tú, gracias Macarena, qué bonita tu intervención. Es que yo creo que tú te diste cuenta enseguida de eso. O sea, yo cuando hablo de la mirada de la erecta me refiero, no sé si todos conocen, digo visualmente a mí, yo como trabajo poesía y visualidad pienso a veces en cuadros. No sé si conocen ese cuadro tan famoso del romanticismo de Friedrich, el viajero sobre las nubes. Está este hombre arriba de la montaña, de espalda, mirando y dominando el entorno. Yo creo que esa contraposición es precisamente con que esa mirada es una mirada que está de lejos dominando el territorio que va a poseer, que va a controlar. La mirada que propone Mistral en este gesto de abajarse, que es muy como los animales también, los animales están en cuatro patas y tienen otra percepción, es una mirada que se abre a ser más sinestésica. O sea, es una mirada que no es solo mirada, es también olfato, es también tacto y por cierto es sonoridad. Una cosa fundamental del texto, sobre todo de hierba, es que ella no solo quiere ver la hierba, no solo quiere enseñar a ver la hierba, sino a escuchar la hierba. La hierba suena, la hierba dice algo, dice una palabra que hemos perdido y que ella invita al niño a recuperar. Yo creo que lo captaste muy bien, es más bien una multisensorialidad que solo se logra en la medida que bajamos la vista. Y bajarse también tiene que ver con esta acción también devota. Recordemos que Mistral era muy religiosa. La corporalidad del que se agacha
reconoce su inferioridad, pero para ganar, no para perder, es lo contrario, ¿no? Para ganar ese retorno a una armonía con toda la naturaleza, con todas las personas. Si bien es cierto, en Poema de Chile aparecen muy pocas personas, los que aparecen son los trabajadores, son los indígenas. Para mí tal es muy importante rescatar lo indígena, habla de los araucanos, sabemos que son los mapuches, pero es una de nuestras primeras poetas que valora y valida nuestro componente indígena. Ella se llama a sí misma India. Entonces no es menor, y encuentro que te lo agradezco porque eso me ayuda a complementar lo que yo estoy trabajando, y por cierto te voy a citar. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Macarena, por tu pregunta. Muchas gracias, Marian, también por tu comentario, por todo el análisis que has hecho. No sé si hay alguna otra pregunta. Nosotros más o menos, bueno, como ya le explicaba también a Marian por las mismas actividades de la escuela, ya tenemos que ir, desgraciadamente, ya ir cerrando. Nuestra alumna ya tiene que ir directamente a clase. Pero sí, Marian, te quiero agradecer, así como también quiero agradecer a nuestra audiencia por haber estado conectados, por todo lo que nos entregaste, por todo lo que nos enseñaste. Insisto, creo que es un doble movimiento, no solamente el análisis con respecto a la producción que tiene Mistral, sino también volver a leer las poesías de Mistral, que en el fondo constituyen parte del patrimonio, digámoslo así, de todos nosotros, y que hoy día también, gracias a todo el esfuerzo que se está haciendo también, hoy día podemos encontrar muchas de estas obras que están disponibles y que podemos volver a releerlas y quizás acercarnos un poquito más precisamente a esta figura tan importante para todos nosotros, me parece que como comunidad, ¿no es cierto?, como comunidad chilena. Así Solo que... quería complementar lo que dices, Claudio. Miren, yo trabajé con esta edición de Poema de Chile, la Biblioteca Nacional, en un esfuerzo muy grande en que participa, bueno, yo he mencionado a 3 críticos, Jaime Quesada, Magda Sepúlveda, participaron en este trabajo, y está gratuito, abierto a la comunidad en línea. Todos los volúmenes, son 8 si no me equivoco, no solo de poesía, sino también de la prosa, de cartas, así que el material está. El archivo escritor de la Mistral también está en la Biblioteca Nacional, así que es cosa que nos atrevamos a volver a leer. Excelente, así que bueno. Está en librerías, sí, también está en las librerías de la Biblioteca Nacional, sí, de todas maneras, sí está, de todas maneras. Ahí, bueno, Antonia, también una gran pregunta con respecto a la circulación de la obra de una poeta intelectual tan importante también para nosotros. Así que bueno, con estas palabras ya nos empezamos a despedir. Yo le agradezco también a todos los alumnos que se han podido conectar, autoridades también dentro de la universidad. Aquí aprovecho de saludar a nuestro director de escuela, Eduardo Hoch, y a nuestros egresados también, aquí Zafira, que nos está mandando un saludo. Muchas también gracias, aquí. Zafira, muchas gracias. Así que muchas gracias, Marian, y bueno, esperamos tenerte para una próxima oportunidad para seguir aprendiendo contigo. Con gusto, que estén muy bien. Que estén muy bien. Muchas gracias, Marian, un abrazo. Un Que estén abrazo, muy bien. chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias.